Para mí es un honor estar aquí en Puerto Rico. Y no voy a comenzar esta intervención diciendo lo mucho que nos une a los españoles y a los puertorriqueños, más que nada porque eso lo saben ustedes mejor que yo. Yo lo único que puedo decirles es que no conozco nada que no nos una y que eso se tiene que notar más en el futuro. Y ya, si me lo permiten, entro en materia, porque algo que les voy a prometer es que no les voy a castigar a ustedes inmisericordiamente. Seré breve, intentaré ser claro, ceñirme a la actualidad de hoy y hacer algún planteamiento y dar alguna opinión sobre por dónde creo yo que puede y que debería ir el futuro, que son conceptos distintos. El título de esta charla es El mundo hoy, el mundo en el que vivimos y las oportunidades para Puerto Rico y para España. De esto voy a hablarles. Empezaré hablando del mundo hoy, pero también de dónde venimos y a dónde deberíamos ir, en mi modesta opinión, claro está. Pues bien, señoras y señores, la palabra que mejor define el contexto internacional actual es incertidumbre, y a ello me referiré luego. Pero también hay algunas certezas. Las más importantes es que estamos en un mundo nuevo y distinto a lo que hemos vivido hasta ahora. Ojalá sea mejor. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y tras la construcción del Muro de Berlín en 1961, surgen en el mundo dos grandes potencias. Estados Unidos, una democracia liberal, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un régimen dictatorial comunista. Eran dos países con poder y con influencia, y los demás estaban alineados, cada uno de aquella manera, o bien con Estados Unidos, las democracias, o bien con la URSS, las dictaduras. Fue la etapa de la Guerra Fría, que terminó en 1989 cuando cae el muro de Berlín por el colapso económico y la crisis interna de la URSS. George Bush y Mikhail Gorbachev pusieron fin de forma oficial a la Guerra Fría con una declaración conjunta en la Cumbre de Malta de 1989. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que la URSS se rompe, surgen nuevos países, algunos terminaron en la OTAN o en la Unión Europea, y Rusia pierde el rol de gran potencia. Se nos dijo entonces que estábamos en el fin de la historia. Fukuyama, la democracia había ganado. USA se convertía en la única gran potencia en el mundo. Pero, desgraciadamente, las cosas no fueron así. Y pronto empezaron a cambiar. Rusia comenzó a mover el tablero. Estableció un régimen cada vez menos democrático. Hoy, de hecho, Rusia, como saben, no es una democracia. E inició una recuperación para coger el poder e influencia que había tenido en su día. Comenzó a colocar gobiernos títeres en algunos de los países antiguos de la URSS. El caso más visible es el de Bielorrusia. Pero hay más. Y después invadió Ucrania, se apropió de Crimea y ahora pretende apropiarse del resto. No sabemos si quieren establecer un gobierno títere en Kiev como el de Bielorrusia, o ampliar el territorio, o romper Ucrania y quedarse con una parte de la misma. Y no contento con esto, está apoyando las dictaduras latinoamericanas como Nicaragua, Venezuela o Cuba. Y además está siendo muy activa Rusia en el continente africano, sobre todo en la zona del Sahel y en otros lugares del mundo. Ese es un cambio importante. Pero es que en paralelo a todo esto se produce el ascenso de China, hoy una gran potencia económica, el segundo PIB del mundo tras el de Estados Unidos. El tercero es el de la Unión Europea. En 1970 el PIB de China era el 1% del PIB de los Estados Unidos. Es hoy una potencia económica y además es una potencia militar. China tiene una política de expansión económica que no sabemos a dónde puede llegar, pero es muy clara en Latinoamérica, es su primer socio comercial
está haciendo inversiones estratégicas en infraestructuras y recursos naturales y nadie conoce sus intenciones de futuro porque de las dictaduras no se sabe cómo puede ser el futuro. Y además de Rusia y China, aparecen otros actores que también quieren tener un papel en el mundo. Ahí está Irán, está Arabia Saudí, está la India, Turquía. En definitiva, que las cosas han cambiado y mucho desde la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Bueno, y ahora vamos a lo que nos importa. ¿Y cómo estamos hoy? Yo voy a distinguir dos momentos. Uno, antes del cambio en la presidencia de Estados Unidos, y otro después del cambio en la presidencia de Estados Unidos. Hoy hay dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y un mundo fragmentado, con diferentes polos de poder. El más visible es Rusia, pero hay más, está Irán, está Arabia Saudí, etc. ¿Y cómo son las alianzas, al menos de momento? Pues por un lado están las democracias liberales, basadas en valores superiores como la pluralidad del voto, los derechos individuales, las libertades, el imperio de la ley, la división de poderes o el Estado de Derecho, amenazadas desde dentro por el populismo en muchos países. Y luego están los llamados BRICS, que es Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, de vez en cuando incorporan alguno más, que no están unidos por ningunos valores ni superiores ni inferiores, pero que todos destilan un cierto tufo anti-occidental. Eso es lo que fundamentalmente les une. Bien, esto es lo que había hasta la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, ¿y qué ha pasado cuando se produce un cambio en la presidencia de los Estados Unidos? Pues han pasado algunas cosas, como todos ustedes saben. Tengo que decir que no todas se le ocurrieron a la nueva administración. No todas. Algunas ya venían de atrás y había un cierto caldo de cultivo que propició la toma de algunas decisiones. ¿Cuáles son las novedades más importantes? Primera novedad importante, comenzó una guerra arancelaria. Algunas decisiones de esa guerra arancelaria fueron objeto de marcha atrás. A la hora que les hablo, yo creo que estamos en el 10% para todos y para todos los productos. Hay otros que están en el 25%, el aluminio y el acero no sé por cuánto tiempo. China tiene un tratamiento especial y en la Unión Europea estábamos en el 10%, se nos anunció una subida al 50%, pero ahora parece que hemos vuelto al 10% y el 9 de julio ya veremos exactamente qué es lo que ocurre. Es decir, que esto cambia. Hoy es de una manera y mañana es de otra manera. La razón de esta decisión, ¿cuál es? Pues hay un déficit comercial y de Estados Unidos con el resto, hay que producir, por tanto, en Estados Unidos y luego también se utiliza todo este asunto pues, para hacer política migratoria, para obligar a los países a luchar contra el crimen organizado, etc. Esto es tal como lo veo yo, explicado de forma muy sintética. Hay un segundo cambio importante que se ha producido, que es la política de inmigración que puede generar tensiones con algunos países. Este es un tema que también vivimos muy intensamente en Europa y que no se puede tratar sin el equilibrio debido. En tercer lugar, a Europa se le exige más gasto en defensa, asunto en el que Estados Unidos tiene razón. Porque Estados Unidos es el máximo financiador de la OTAN y si la OTAN es una organización para defender a aquel miembro que sea atacado, lo lógico es que todos contribuyamos en proporción a lo que somos. Hay un cuarto asunto y una novedad también importante, que es que se actúa de manera unilateral en el tema de Ucrania. Sobre este tema luego haré también algunos comentarios. Estas son las novedades, el tema arancelario, el tema de la inmigración, el tema del aumento del gasto en defensa y el tema de la actuación unilateral en temas tan importantes como el de Ucrania. Pero para mí la duda mayor, y ojalá que se resuelva pronto y bien, es si detrás de todo esto hay, como dicen algunos, una voluntad de un nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿quiere Estados Unidos seguir liderando el mundo de las democracias y los valores que suponen?
¿Quiere hacer como lleva haciendo desde hace más de 200 años? ¿Quiere seguir involucrado en la defensa de la libertad y de la democracia en todas partes? ¿O quiere, por contra, entenderse con sus teóricos enemigos, con Rusia en el tema de Ucrania o con China en otros asuntos? Bueno, estas son las incertidumbres que están ahí. La gran pregunta es, ¿va a sustituirse la ideología y los valores por intereses? Bien, pues ahora les voy a explicar cómo lo veo yo, qué creo que puede pasar y qué me gustaría a mí que pasase. Hablo como español, como latinoamericano, como europeo y como un ciudadano del mundo que tiene derecho a opinar si alguien quiere escucharle, naturalmente. Yo creo lo siguiente. Creo que nuestro sitio, el de todos, el de Estados Unidos, el de Latinoamérica, el de Europa, es el sitio de las democracias, el de siempre. Creo que es bueno para Europa mantener la relación transatlántica y el vínculo con Estados Unidos. Pienso, independientemente de los líos que pueda haber de cuando en cuando, creo que Latinoamérica debe de estar ahí y no jugar con otros que no son democracias. Y creo que a Estados Unidos pues le interesa mantener la política que ha mantenido durante tantos años y que le ha hecho la primera potencia mundial y un país porque defiende valores respetado por muchos en el mundo. Creo que romper ese vínculo de las democracias sería malo, como creo que es malo el compadreo con las dictaduras. Una cosa es la relación comercial, oiga, que hay que tenerlo con quien se pueda, y otra cosa es alinearse con las dictaduras. Dejo un dato para la reflexión. China es el principal socio comercial de América Latina. Hace pocos años eso era absolutamente impensable. Era lisa y llanamente imposible. Pues ahora es el primero, no tanto con Centroamérica, pero sí de ahí para abajo. Estados Unidos sigue siendo el primer inversor en Latinoamérica y España el segundo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de todos para diversificar esas relaciones comerciales. Y no olvidarse que China tiene unas reglas, unas condiciones laborales que son las que ellos quieren, una política de subvenciones exactamente igual y que toman las decisiones que estiman oportuno y conveniente, como hacen todas las dictaduras. Por tanto, primero, nuestro sitio, mi opinión, es el de las democracias, independientemente de los problemas que pueda haber en cada momento y en cada país. Segundo, el sitio de Europa es la OTAN, que es una organización por la que unos cuantos países nos comprometemos a defendernos si somos atacados. Europa debe gastar más en defensa, lo he dicho antes y lo reitero ahora, porque no es justo que uno, en este caso Estados Unidos, cargue con el grueso del gasto. Tercer asunto, tras decir nuestro sitio es las democracias, Europa tiene que seguir en la OTAN. Creo que la historia de los aranceles no beneficia a nadie. El comercio, cuanto más libre, más riqueza genera. El arancel perjudica al que exporta, al que importa y al consumidor, y acaba generando inevitablemente subida de precios, y no tengo nada claro que eso vaya a suponer un aumento de la producción de lo que sea en Estados Unidos. Yo quiero que las cosas vuelvan a su cauce, y además, sinceramente, creo que las cosas van a volver a su cauce, porque esto no conduce absolutamente a nada. Tercer asunto. Cuarto asunto, el asunto de Ucrania, muy complejo, quizá el más difícil, fíjese, más difícil que el de los aranceles. Voy a decirles una cosa, lo que yo creo. Putin no quiere la paz. Putin quiere apropiarse de Ucrania o quiere un gobierno títere como el de Bielorrusia o más territorios. ¿Qué broma es este que quiere la paz? ¿No? Él quiere apropiarse de Ucrania. Putin quiere manchar la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. No se puede dejar fuera de la solución a la Unión Europea, que también ha puesto sus dineros y mucho armamento en Ucrania. Y desde luego, y esto a mí me parece de importancia capital, no se puede entregar
Ucrania de una u otra manera a los rusos. Sería una mancha en la política americana que lleva 250 años luchando contra las dictaduras. Sería una mancha. Bien, como dije que iba a ser breve, voy a ver lo que dice el reloj. Bueno, llevo 16 minutos, estoy resultando bastante entretenido, puedo hablar un poco más. Bien, quisiera hacer algunos comentarios porque les pueden interesar también de actualidad sobre lo que está pasando en la Unión Europea. La Unión Europea es una unión de hoy 27 países. La Unión Europea se creó en Roma, hubo unos antecedentes antes en el Tratado de Roma de 1957, entonces eran 6 países. A partir de ahí todo el mundo quiso incorporarse. ¿Por qué se creó la Unión Europea y hubo el Tratado de Roma? Porque en los primeros 50 años del siglo XX en Europa ocurrió de todo. Entre otras cosas, 2 guerras mundiales. Entonces, pues algunas personas con sentido común y con cabeza dijeron, esto se tiene que acabar. Vamos a crear una Unión Europea en la que necesariamente tenían que estar Francia y Alemania y estaban, hoy somos 27, con un objetivo fundamental, un espacio de paz en el mundo. Segundo, un espacio de democracia y tercero, un espacio de bienestar. Yo creo que se han ido cumpliendo los objetivos, un espacio de paz, no ha habido guerras dentro de lo que es la Unión Europea, son democracias con sus problemas, sus populismos, y hay un bienestar bastante razonable en estos momentos. Hoy la Unión Europea es sobre todo una unión económica. Ya tenemos una moneda que es el euro. Por ejemplo, la política comercial ya no depende de los Estados, depende de la Comisión Europea, y ese es un tema, como saben, de importancia no menor. Pero tenemos fundamentalmente 3 problemas. Tenemos muchos, como todo el mundo. Hay 3. Primero, una dependencia en defensa de Estados Unidos. Por eso, por esa razón, también creo que hay que incrementar el gasto en defensa y es en lo que se está ahora en la Unión. Segundo, una dependencia energética de Rusia, lo cual es algo verdaderamente notable en los tiempos en que vivimos. Y tercero, una dependencia tecnológica de China y Estados Unidos. Bueno, a eso es a lo que creo que nos tenemos que dedicar en la Unión Europea y es algo que ya está bastante generalizado ese pensamiento en los distintos países. Primero, Europa tiene que tener una política de defensa y política exterior europea. Si queremos ser los europeos un actor importante en este mundo, donde está Estados Unidos, está China, etcétera, pues tenemos que tener una política exterior y de defensa común. Y además en alianza con Estados Unidos para defender juntos las democracias. La dependencia energética. Ahora están de moda las energías renovables y yo estoy a favor, pero hace poco que les voy a contar a ustedes y por primera vez en muchos años hubo un apagón ciertamente estratosférico en España porque alguien se creyó que podíamos vivir solo del viento y del sol y eso es demasiado creer. Y por tanto tiene que haber un mix donde estén las renovables, el gas y naturalmente la nuclear. En España es el 20% de la generación de energía, en Francia es el 80%, pero alguien dice, no, ¿y si explota la nuclear? Bueno, pues si explota en Francia, no sé qué frontera vamos a poner para que no nos afecte a los demás. Pero en fin, las cosas son así y los debates llegan al nivel al que acabo de hacer referencia. Y tercero, vamos a invertir dinero en tecnología porque ahí está el futuro y con cuanto más independiente se sea, pues mucho mejor. Quisiera terminar esta intervención refiriéndome a Latinoamérica y a Puerto Rico en concreto. Vamos a ver, en los últimos tiempos y sobre todo después de los acontecimientos que se han producido hace nada, hay una cierta corriente que dice Europa y España tiene que fortalecer su relación con Latinoamérica, lo cual es compatible con, como les he dicho antes, con mantener el vínculo transatlántico y con estar con Estados Unidos, porque claro, al fin de cuentas nos unen muchas cosas, pero sobre todo los valores y principios que defendemos, es decir, los valores y principios que defendemos, pues en Estados Unidos son similares a los nuestros, pero los chinos no, es decir, esto es gente complicada y distinta al menos, ¿no? Bueno, yo creo en ello y creo
que debe haber una relación con un proceso de doble dirección. Tiene que haber una estrategia de reciprocidad y equilibrada, con una cooperación económica y política. Creo que además de lo que nos une, bueno, fíjense lo que nos une a nosotros, vamos, el idioma, las universidades, el derecho, la gente, la democracia, los valores. Bueno, hay muchos asuntos en los que se puede trabajar conjuntamente. Por ejemplo, para defender la democracia y sus valores, se puede trabajar perfectamente. Trabajar para que haya un orden multilateral basado en normas y para que el mundo no sea una selva. Unas instituciones de gobernanza mundial eficaces, que no las hay. Unos intercambios comerciales que no estén al albur de los problemas políticos de unos o de otros. Y luego, para colaborar en el bienestar de todos. Todos tenemos nuestras carencias y nuestros puntos fuertes. Y, sin duda alguna, un buen entendimiento entre España y Latinoamérica en estos momentos también puede servir para diversificar los vínculos políticos, económicos y comerciales de algunos países. No se puede depender, ni siquiera en el comercio, de una dictadura, porque no sabes qué es lo que te puede ocurrir en el futuro. Diversifica, y creo que eso se puede hacer. Este año se celebra en Colombia una cumbre entre América Latina, el Caribe y Europa, y el año que viene una cumbre iberoamericana, creo que es en España. Hay algunas cosas que se pueden hacer. Primero, aprobar Mercosur ya. Se crea una zona de comercio verdaderamente notable, Unión Europea y Mercosur, al cual luego se pueden ir apuntando otros muchos países. Profundizar en los acuerdos comerciales con países latinoamericanos. Europa tiene que aumentar su presupuesto de cooperación y tiene que colaborar en dos asuntos que tenemos sobre la mesa y que no son de fácil manejo, como es la transición ecológica y la digital. Bueno, yo creo que se pueden hacer avances importantes ahí sin romper, insisto, nuestros vínculos tradicionales con la democracia y con Estados Unidos, que ha sido el líder de los países democráticos durante el tiempo y que yo creo que debe seguir continuándolo siempre. Y ya finalizo haciendo una breve referencia a las oportunidades entre España y Puerto Rico en este contexto que estamos viviendo. Bueno, esta última parte de mi intervención me ha ayudado a completarla esta mañana la señora gobernadora. No sé si tenía intención o no, pero yo cuando oigo cosas que me resultan interesantes no me las apropio, pero sí las pongo en mi acervo y luego digo que muchas gracias. Vamos a ver. No voy a recordarle a ustedes, como ya les decía al principio, nuestra historia común, porque la conocen muy bien. Bueno, nos une casi todo, eso está en la mente de todos. Solo quiero decirles que ustedes cuentan desde siempre, y hoy también, con el cariño de los españoles. Hay cosas de vez en cuando que tenemos que hacer. Puerto Rico atravesó una grave crisis económica, lo voy a contar yo a ustedes, claro, en los últimos años. El PIB llegó a caer casi un 20%. Fue la etapa terrible de los huracanes, terremotos, quiebra fiscal, pandemia. Se redujo la población, mucha gente se fue a Estados Unidos, pero no hay mal que 100 años dure. Y desde el 2021 las cosas cambiaron y la economía comenzó a crecer todos los años. La población se ha estabilizado, el gobierno americano ha comprometido muchos recursos para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas y las cosas se empiezan a ver de otra manera. Las empresas españolas están llegando, hace algunos años se hablaba de que se iban, ahora de que llegan, y tenga usted la total certeza de que hay muchos que quieren hacerlo. Creo que son buenos socios, por aquí anda el representante de Abertis, que ha hecho una inversión de 5.000 millones de dólares, una concesión de varias autopistas, pero muchos más, no voy a citar a todos. Entonces, hay datos positivos. Toda la reconstrucción, las empresas españolas que quieren estar, y además hoy se abre una oportunidad, fíjense ustedes. Si la historia de los aranceles se consolida, todo lo fabricado en Puerto Rico entra sin arancel en Estados Unidos. Y la isla puede ser un lugar para atraer manufacturas, industrias, por ejemplo, la industria farmacéutica europea.
En suma, yo creo que es un momento de oportunidades. Puerto Rico crece, hay fondos para la reconstrucción, voluntad de las empresas españolas de venir. Naturalmente, todos tenemos que hacer esfuerzos. Permítanme, interpréteme bien, algunas cosas que yo creo que se podrían hacer. Las saben ustedes mejor que yo. Primero, abrirse al mundo. Darse a conocer en Fitur es muy bueno. En noviembre hay una misión comercial que yo creo que se puede aprovechar. Creo que es un buen momento y a mí también se me ocurre que sería bueno recuperar las oficinas comerciales y de turismo en España. También es importante, como saben, avanzar en el arreglo del sistema eléctrico. Es probablemente la mayor dificultad que encuentran las empresas que vienen de fuera. Luego, todos queremos a Puerto Rico los convenios de doble imposición. En el firmado en el año 2019 entre Estados Unidos y España se dice que trabajarán ambas partes para incluir a Puerto Rico en el mismo. Me consta que se está haciendo, me lo ha dicho esta mañana la gobernadora, y yo creo que eso es importante. También es importante agilizar la concesión de permisos, porque es que si no hay el riesgo de que la gente busque sus alternativas y, como siempre, pues la seguridad jurídica. Yo le digo que España tiene algunos sectores que pueden aportar un importante valor añadido. Se lo digo sin ningún ánimo de chauvinismo, porque es verdad, tenemos muchos defectos, muchos problemas y muchas historias, pero en algunas cosas pues somos bastante buenos. Constructoras son muy buenas y están en los 5 continentes y quieren crecer aquí y en Estados Unidos. Y creo que pueden jugar un papel muy importante en la ejecución de los fondos federales para la reconstrucción. Energía. España cuenta con algunas de las mayores y más punteras empresas energéticas del mundo, con una gran implantación, insisto, gran implantación en Estados Unidos. Creo que también pueden jugar un papel importante. Alianzas públicas-privadas, ya las hay. Se quieren impulsar desde el sector privado. Esto funciona en muchos sitios. Desde luego en España ha funcionado. Yo he tenido oportunidad de promover algunas cosas y trabajar en la buena dirección. Hay experiencia también en ese asunto. Ciudades inteligentes, una tecnología puntera para mejorar los servicios a la gente. Por ejemplo, mejorar el transporte público, eficiencia energética, alumbrado. Hay mucho que hacer y se puede hacer. Y luego está el turismo. Es un sector muy pujante. España es una gran potencia turística, como saben ustedes, y va mucha gente a España, pero luego hay muchas empresas muy fuertes que están instaladas en muchos países aquí cerca. No es fácil de entender que no haya ninguna cadena hotelera en serio instalada aquí en Puerto Rico. Creo que ahí también podemos trabajar y lo haríamos, como es natural, en beneficio de todos. En suma, señoras y señores, existe un alto grado de complementariedad entre lo que ofrecen y necesitan España y Puerto Rico. Estamos ante una oportunidad y ahora le toca a los empresarios aprovecharlo, a los políticos trabajar bien e intensamente y a los que no somos ni empresarios ni políticos, pues animarles a los empresarios y a los políticos a que hagan las cosas bien. Y ya termino. Yo espero haberles dado una visión muy por encima de cómo está el mundo, de lo que creo que puede pasar. El tema de los aranceles y el tema de Ucrania es muy preocupante, pero yo les animo a que sean positivos y optimistas, porque, entre otras cosas, ser cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada. Muchas gracias.